Buenos días, buen día. Yo he venido aquí con ánimo de aprender y me toca ahora decir 4 cosas que sirvan a continuación en los talleres prácticos. Como tenemos el tiempo muy justo, si no tenemos tiempo porque cumplimos los 45 minutos, yo dejaría las preguntas para el taller, si les parece bien. Ahora, si nos quedan 5 minutos, siempre pues tendremos tiempo a hacer 4 preguntas. Pero si no, en el taller, porque lo que yo intentaré será dar unos criterios, unos principios que luego en el taller que haremos todos juntos puedan aplicar. A ver esto. Avance, ¿no? Bien, para empezar, perdón, dando con la cabeza, agradecer a los organizadores la amable invitación, por descontado. Iba con la idea de ser prácticos y me he descuidado. A veces esto pasa en la vida actual, ¿no? Que vamos tan deprisa que no nos olvidamos de las elementales normas de cortesía. Para empezar, 2 preguntas, que son una misma. ¿Por qué y cómo decidimos que una investigación es moralmente correcta? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer a las personas que participan en un experimento, conocidos con la denominación de sujetos del experimento, expresión que a mí no me gusta mucho. Siempre procuro utilizar personas que participan en el experimento como sujetos del mismo, los que van a recibir las consecuencias del experimento. Un poco de historia. Y para empezar, Claude Bernard, que todo el mundo estará de acuerdo que es el fundador de la fisiología moderna, de la medicina moderna, del método experimental por excelencia, ya decía, y leeré textualmente, traducido del francés: es inmoral experimentar sobre un hombre de manera que pueda correr un peligro, aunque el resultado del experimento pueda beneficiar a otras personas. Hay que recordar que a las personas que se iba a guillotinar, antes se les podía hacer ciertas pruebas y justo después de guillotinados también se podían hacer ciertos experimentos. Estamos en la Francia del siglo XIX. Esto nos puede parecer extraño y él hace esta reflexión. Y añade una segunda que sería más discutible, quizás no en aquel contexto, pero por lo que veremos luego. El investigador debe deducir reglas de conducta de lo que le dicte la propia conciencia. Hay la conciencia de los investigadores, no se fíen del todo. La historia nos ha dejado fuertes lecciones. Por ejemplo, lo que hacían los médicos nazis con las personas prisioneras. Para juzgar estos experimentos, que no me detendré porque están en el Google, están en todas partes, los aliados crearon un tribunal y tuvieron que improvisar un decálogo, el decálogo de Nuremberg, con unos principios ya de lo que estaba bien hacer o no en experimentación. Y una de las cosas que decía, que les puede parecer elemental, pero esto en el año 47 pues era, y en aquel contexto era innovador, que la persona ha de aceptar participar en un experimento libremente después de ser informada, cosa que no pasaba con las personas encarceladas y con los prisioneros. O sea, la persona tiene que dar su consentimiento. Esto, que lo redactaron, entre otros, médicos americanos, parece que no caló mucho en la sociedad. En 1964, la Asociación Médica Mundial tuvo que proclamar la Declaración de Helsinki con unas normas debido a que 2 años antes había habido una epidemia de focomelia, de malformaciones, por el uso de la talidomida como antiemético para evitar los vómitos en mujeres gestantes. Pero no se les dijo que era una prueba, que aquel medicamento no se había utilizado nunca. El único país que se salvó de esta epidemia, que aún hay casos en nuestro país y aún están reclamando que se les indemnice aquí en España, fue Estados Unidos, porque la agencia que debía aprobarlo, la Food and Drug Administration, no lo aprobó, porque no había evidencia de la seguridad del fármaco. Es decir, siempre vemos que hay declaraciones como reacción a abusos que se han cometido con las personas. Pero, cuidado, esto era en el 64. En el 66, Pischer, un médico muy sensible, escribió un artículo de referencia en el New England donde describía 22 experimentos en Estados Unidos que no respetaban estas normas. Entre ellas, la administración de una vacuna a los niños de un orfelinato afroamericano, de niños afroamericanos o huérfanos. Se les estaba probando una vacuna exclusivamente a estos niños, luego comentaré. Es decir, esto puede escandalizar,
pero era la realidad. No digo de todos los investigadores, pero por eso que digo, la conciencia del investigador como principio autorregulador es mejor que sean otros organismos los que regulen la investigación. Donde la cosa ya llegó al clima máximo y tiene una importancia capital en lo que queremos ver es en el informe Belmont. Y hemos de situar el contexto en que apareció este informe. En los años 30, en un pueblecito de Arkansas, de donde proceden la familia Clinton, Tuskegee, se inició un estudio observacional consistente en ver la evolución de un grupo de hombres afroamericanos que se habían contagiado de la sífilis al tener relaciones sexuales. No se les había infectado, como pasó en otros sitios, la habían contraído en relaciones sexuales. Y se decidió ver qué pasaba, conocer la evolución de esta enfermedad. Este estudio empezó en los años 30. La comunidad lo vio como un adelanto, porque en una comunidad muy pobre, que no tenían ni seguro, pues se instaló un pequeño dispensario con una enfermera que les atendía, les controlaba, etcétera. Por lo tanto, lo vieron como un avance. Pero llegaron los años 70 y el experimento continuaba en marcha. Ustedes sabrán, en general, que la penicilina se introdujo a mediados de los años 40 y se demostró enseguida que era efectiva en el tratamiento de la sífilis. Seguramente uno de los investigadores jóvenes que contrataron al final debía decir, ¿pero qué estamos haciendo aquí? El hecho es que se filtró en la prensa y hubo un gran escándalo en los Estados Unidos. La respuesta a este escándalo, que es tener a unas personas en nombre de la ciencia sin un tratamiento efectivo, dejando que progrese la enfermedad, esto es real y lo pueden entrar en el Google. Está ahí, verán los protagonistas, los investigadores. Hay una información excelente en el Google, poniendo escándalo Tuskegee, tendrán toda la información precisa, porque eso sí, los americanos pueden cometer muchas barbaridades, pero la prensa es un poder, y es el cuarto poder, allí se lo creen. La respuesta que dio el gobierno americano, el Congreso en concreto, fue crear una comisión que se conoce como la National Commission, con el mandato de identificar y formular unos principios éticos que orientaran la investigación biomédica y de la conducta con personas. Tuvieron el acierto que esta comisión fue pluridisciplinar. Creo que había un médico o dos. Habían juristas, habían líderes religiosos, sacerdotes protestantes, filósofos. Había, que no me acuerdo del nombre y me sabe mal, la líder del movimiento femenino afroamericano, que ha fallecido hace, no Rosa Parks, no la que se negó a sentarse en la parte de atrás del autobús, una líder potente que murió hace poco, y entre todos encontraron un método de trabajo que a nivel teórico identificaron los principios, los que saben un poco de filosofía, entre los pensadores de tipo deontologista y los utilitaristas, es muy difícil de consensuar principios. Y hubo alguna persona sensata, les confieso que si yo fuera el guionista de la película sería esta mujer, primero porque era mujer y luego porque era afroamericana, que dijo, oye, ¿por qué no vamos a preguntar a las personas que han participado en una investigación o experimento y que nos expliquen sus experiencias? Y entonces se hizo, por eso tardaron 4 años para producir un documento que tiene 12 páginas, alguien podría decir, caramba, sí que se entretuvieron. No, lo que hicieron fue recorrer todo el país preguntando a las personas que habían participado en una investigación, las personas que la habían sufrido, pero también los investigadores, los directores de centros donde hacían investigación, los financiadores, todas las personas implicadas de todos los centros de Estados Unidos, sistemáticamente una serie de preguntas que les permitió ver que unos proyectos eran moralmente aceptables y otros eran cuestionables. Y esto les permitió formular lo que es el informe Belmont. Si alguien les dice que yo he dado una conferencia o un curso de bioética en el que me he especializado, soy médico, soy presidente del vicepresidente del Comité de Bioética, pero soy médico, he sido médico, ahora estoy jubilado, no ejerzo. Si alguien les dice que yo he dado un curso de bioética y no he recomendado la lectura del informe Belmont, es que no he dado ese curso. O sea, el único documento, la bioética ha producido muchos documentos, muchos, pero siempre he dicho, estamos en un mundo apretado, que no tenemos tiempo, hemos reducido todo a 140 caracteres, aunque la gente critica a los jóvenes que no leen. Caramba, si leen, porque esos 140 caracteres se multiplican por 100 en un día, por lo tanto leen. Otra cosa es que lean una cosa y nosotros pensemos que deban leer otra, pero leen seguro. Yo les recomiendo
que lo lean, son 12 páginas, seguro que no se arrepentirán. Tienen vigencia en la actualidad y con una claridad de lenguaje explican perfectamente lo que yo ahora intentaré sintetizar. Les recomiendo su lectura. Está en la página web, en el manual, y también en el Google poniendo informe Belmont. Spanish version también lo encontrarán. El contenido de este informe, que insisto, es el resultado de la casuística de 4 años, tiene 3 partes. La primera, que explica muy bien los límites entre la práctica clínica y la investigación. En la segunda, exponen los principios éticos. Y en la tercera, porque son anglosajones, no se quedan en los principios, dice vamos a hacer unas aplicaciones o procedimientos para que la gente cumpla los principios. Es importante, porque esto tiene consecuencias luego teóricas, diferenciar que mientras que en la clínica, en la asistencia cotidiana, se busca, luego otra cosa es que se consiga, pero siempre se busca un beneficio personal a la persona que consulta, llamada paciente, por la paciencia que ha de tener. La persona que consulta recibe siempre un beneficio en forma de consejo, de diagnóstico, de tratamiento, de prevención, de rehabilitación. Hay un beneficio personal, se persigue, a veces no se consigue. En la investigación no, y esto sorprende incluso a los propios investigadores que no han reflexionado suficientemente. Tienen el sesgo de creer que lo nuevo es mejor. No es cierto, no lo sabemos, por eso lo estudiamos. En una investigación no se puede enrolar a las personas diciendo es que vas a ir mejor. Se les debe decir, gracias a tu altruismo, contribuirás a que sepamos si lo nuevo es mejor y si es más seguro o no. Por lo tanto, no hay un beneficio individual. Las personas que, supongo que les explicaron o les explicarán que en un ensayo clínico van al grupo control, muchas veces reciben el tratamiento estándar. Y los que van al grupo ensayo o prueba reciben lo nuevo. Si supiéramos que lo nuevo es mejor que lo estándar, ya no haríamos el ensayo. Por lo tanto, no se les puede decir que van a recibir algo mejor o que les va a beneficiar. Tampoco sabemos los riesgos, la seguridad del fármaco. Por lo tanto, en un ensayo clínico, en una investigación con personas, el beneficio es social, es futuro. Beneficiará a los futuros pacientes, pero no a los que participan en el ensayo. Y esto es muy importante entenderlo. Iba a decir una expresión, esto me lo han discutido muchos investigadores, insisto, porque están impregnados del sesgo de que lo nuevo es mejor. Y no siempre es así. Lo podemos discutir. La segunda parte son los principios. Los principios del informe Belmont son los famosos principios de la bioética. Pero pasa como los 3 mosqueteros, que en realidad los 3 mosqueteros eran 4. La gente se olvida de D'Artagnan. Los famosos 3 principios de la bioética, que son 4, en el informe Belmont están presentados como 3 principios. Ahora lo veremos. El primer principio es el de respeto por las personas, que ellos lo interpretan, o se interpreta, que incluye 2 convicciones éticas. 1, tratar a las personas como agentes autónomos, entendiendo por autonomía no la capacidad de moverse en la vida diaria, sino la capacidad de tomar decisiones propias después de deliberar. Por eso se le conoce también como principio de autonomía, pero yo prefiero la denominación respeto por las personas, me gusta más que principio de autonomía, para mí expresa más lo que hay que hacer, pero luego hay una segunda convicción, que es proteger a aquellas personas que tienen la autonomía limitada, como pueden ser niños, como pueden ser personas con demencias, como pueden ser personas que sufren algún trastorno de la conducta, etc. Principio de respeto por las personas. El de beneficencia no maleficencia, en el informe Belmont, se expresa como las 2 caras de una misma moneda, como si fuera un solo principio. Intentaré explicar el porqué. Luego, en la práctica clínica son 2 principios muy bien diferentes. En el informe Belmont se incluye este principio, que ellos hablan de beneficencia, la no maleficencia la introduzco yo para explicarlo mejor. No causar ningún mal, no se puede lesionar a una persona a costa del beneficio que se podría obtener con otros. Esto lo decía Claude Bernard y está inscrito en la tradición hipocrática, el famoso primum non nocere, primero no hacer daño, y luego conseguir los máximos beneficios posibles y disminuir los daños previsibles. Ya hemos visto que en la práctica clínica se puede diferenciar claramente la beneficencia de la no maleficencia. Es más, la no maleficencia tiene mayor demanda moral que la beneficencia. Tú
cirujano, si estás cansado, no entres al quirófano a operar, puedes evitar hacer daño. Si no estás preparado, si no dominas la técnica, si es una técnica que se hace con la laparoscopia y tú aún no tienes las horas de aprendizaje suficiente, evítalo utilizando. El mal se puede evitar absteniéndose de actuar. El bien es una pretensión, pero este mismo cirujano que lleva 3.000 intervenciones, está descansado por la mañana y entra en el quirófano, puede cometer un error involuntario. Por tanto, el beneficio es una aspiración y, por lo tanto, no exige tanto como la no maleficencia. No hacer daño se puede conseguir, hacer el bien se intenta y no siempre se consigue. En cambio, como hemos visto, en la investigación concreta no hay un beneficio concreto para las personas. Y ya que no hay un beneficio concreto y no les podemos asegurar, ¿qué menos que garantizar que les hagamos el menos daño posible, que corran los menos riesgos posibles, que los riesgos de la investigación estén controlados? Por eso, hoy en día, consideramos que el principio ético que funciona en la investigación es el de no maleficencia. Es quizás el único punto negro que tiene el informe Belmont, esta confusión, porque está pensado en la investigación. Por tanto, en la investigación lo que funciona es la no maleficencia, no hacer daño. Insisto, el beneficio es teórico, es social, nunca a las personas que participan en la investigación. Y por último, el tercer principio, que es el de justicia, en el informe Belmont se entiende como la equidad en la distribución de los beneficios y las cargas de la investigación. Si la vacuna favorecerá a todos los niños, ¿por qué la probamos exclusivamente con niños negros huérfanos? ¿Es justo? Los procedimientos y las consecuencias de la selección de las personas sujetos de la investigación deben ser justos. Esto nos dice el informe Belmont sobre los tres principios. Pero, como digo, son anglosajones. Yo creo que los latinos nos hubiéramos quedado aquí muy satisfechos, pero ellos dicen, cuidado, los principios son principios. Vamos a buscar procedimientos que garanticen en la práctica que se aplican los principios. Y estos son los tres procedimientos. El consentimiento, mal llamado informado, informado, o sea, en la tradición jurídica española existe el concepto de consentimiento, que implica información. Por tanto, si los primeros que empezaron a utilizar, los que redactaron la Ley de Sanidad de 1986, donde ya hay el concepto de consentimiento, se hubieran informado bien con los juristas españoles, les hubieran dicho, no es necesario que añadéis informado. Esto en los americanos, que es de donde viene, que no hay tradición, pero aquí, si no hay información, no puedes consentir. Por tanto, consentimiento. Yo lo pongo porque todo el mundo habla de consentimiento informado. Cuando yo hablo de consentimiento, estoy hablando de lo mismo, pero procuro ser riguroso con el lenguaje. Para ser no maleficientes, para aplicar el principio de no maleficencia, hay que hacer una valoración de riesgos y beneficios. Y para ser justos, hay que hacer un procedimiento de selección de personas que sea justo y equitativo. Son los tres procedimientos. El consentimiento no es exclusivamente información, es un concepto que tenemos equivocado. El consentimiento tiene tres elementos: información, pero también evaluación de la capacidad de comprensión y capacidad para decidir de la persona que va a participar en el ensayo y que esta decisión sea libre. Y esto lo debe comprobar el médico, el investigador principal o el médico habitual delegado por el investigador principal. Aquí he puesto algunas de las cosas que debe constar la información verbal y también en el documento, y empiezo por las que se acostumbran a poner en último lugar en un consentimiento, y que yo las pondría en letra mayúscula al principio. Por ejemplo, que participar en la investigación no es necesario para garantizar la asistencia de la persona. Por ejemplo, que pueden retirarse en cualquier momento, que si se retiran no pasa nada, se le continúa atendiendo, que pueden preguntar, cosas tan elementales. Luego, a continuación, es lo que acostumbran a poner los ojos de consentimiento, la finalidad, lo que se hará, los riesgos, los beneficios, etc. Pero es importante que al informar verbalmente y en la hoja figure claramente estos principios que demuestran que la persona es libre de participar o no. Les veo muy serios, no sé si les estoy impresionando o mi tono es muy impositivo. Yo soy una persona como todos, vulnerable. Lo que pasa es que cuando estoy con público no sé qué me pasa, que me crezco. Y más si me elevan, pero soy, luego lo verán, soy sensible. Y hasta lloro y todo. Una parte importante es, hemos dicho información y la he intentado sintetizar para no pasarme en el tiempo, pero es tan importante la información que se da como evaluar
la comprensión de la persona y la capacidad para decidir. Esto se consigue adaptando la información a la capacidad de la persona y evaluando la capacidad. Esto lo debe hacer un profesional, generalmente un investigador o el médico habitual que colabora con el investigador para invitar a la persona que participe en el ensayo. ¿Qué pasa si ve que la persona es incapaz? Esto pasa mucho con las personas mayores. Pues entonces debe buscar a alguien que le represente y decida por él. Porque hay un gran debate. Por ejemplo, si queremos avanzar en el conocimiento del Alzheimer y porque las personas están incapacitadas no les podemos poner, quizás perderemos capacidad terapéutica. Es evidente que quizás no pueden decidir, pero la persona, el principal cuidador, el representante, el familiar más próximo, a lo mejor cree que una vez vistas las condiciones del ensayo puede participar sin que le pase nada. Por lo tanto, si vemos que la capacidad no es plena, hay que buscar a alguien que decida por la persona que tenemos delante. Y la voluntariedad. Por ejemplo, el investigador puede decir, es que es la única solución que te queda. Bueno, esto puede ser cierto. Sabemos que hay personas que en los ensayos, con personas con un cáncer avanzado, metastásico, donde los tratamientos estándares han fallado y a veces sí que es verdad lo que se dice. Pero hay otras, por ejemplo, invitar a alguien a que pruebe un nuevo hipotensor, con los que hay, decirles que es la única alternativa que te queda, me parece un poco fuerte. Por tanto, evitar esta actitud de coerción que puede ejercer el propio investigador o el médico, ¿no? O no ejercer una influencia de vida. Por ejemplo, un debate que hay hoy en día en la sociedad no tiene nada que ver con esto, pero es la donación de óvulos por parte de mujeres jóvenes. Y dicen que si los 800, 900 euros que creo que se pagan, o 600, es suficiente para motivarlas. Y como no hay registro actualmente, que es un fallo del sistema, pues puede haber personas que den más de una vez y esto no es bueno porque no dan solamente, sino que reciben un tratamiento hormonal que les puede perjudicar. Por lo tanto, evitar, si hay una recompensa económica muy elevada, puede ser un señuelo para atraerlos. Esto tampoco es justo, tampoco es ético, ¿no? Y en Estados Unidos era famoso, por ejemplo, que los primeros voluntarios eran los soldados del ejército. Cuando el sargento llamaba voluntarios y sabían que el que se presentara tenía más permisos que el que no, esto es libre, o reducir las penas a personas que están condenadas a una prisión si colaboran en el ensayo. Esto es libre, por tanto, que sepan que esto son medidas coercitivas que se han utilizado. Evaluación de riesgos y beneficios. Riesgo es la posibilidad de que la persona que participa en la investigación sufra un daño. Hay que prever los riesgos, su naturaleza, probabilidad y severidad. El método debe ser explícito, cómo detectaremos los riesgos que no conocemos, y por descontado no se puede poner en marcha un ensayo, una investigación, si los beneficios previstos no superan de largo a los riesgos a correr. En cuanto a la selección de las personas, pues hay que evitar la imparcialidad del investigador. Mira, esta investigación que no veo que habrá riesgos, a esta persona que me cae bien, a esta abuelita no la voy a poner. No, hay que procurar ser objetivos y buscar métodos objetivos y socialmente consensuar prioridades. Por ejemplo, se investiga poco con los niños, que es un problema a veces, pero primero los adultos que los menores, evitar sesgos sociales, culturales y de género, y evitar incorporar a personas vulnerables, a no ser que sea imprescindible. Por las muchas incomodidades, personas vulnerables pueden ser, por ejemplo, las que tienen ciertas dificultades para las actividades de la vida cotidiana, porque esto puede complicarle mucho la vida, ya que saben que, entre otras cosas, en un ensayo las visitas son un poco más frecuentes que la asistencia habitual. Acabo con unas conclusiones muy personales y sesgadas. Las mías, las pueden criticar, para eso estoy aquí, ¿no? La función principal de los comités de ética de la investigación biomédica, cualquier tipo, no he puesto adjetivos porque ahora hay entre los de investigación, los de medicamentos, estamos en un movimiento de cambio. Cualquier comité de investigación, su objetivo principal no es conseguir resultados en forma de conocimiento, es velar para que se respeten los derechos de las personas que participan en el ensayo. Alguien dirá, no, pero lo que tienen que procurar es que el ensayo esté bien diseñado. Hombre, no faltaría más, es la primera condición. Encima que les vas a poner en un riesgo, resulta que está mal diseñado el estudio. Hombre, no. Tiene que estar bien diseñado como forma de respeto a las personas. Generalmente aquí hay un sesgo y los investigadores se preocupan mucho del diseño y ponen poco el acento en otras cosas que garantizan el respeto, como podría ser el consentimiento, que es el procedimiento más idóneo que debe obtener el investigador o el médico responsable mediante el diálogo en el que informa, evalúa la capacidad y garantiza que la decisión sea libre.
No se puede poner a nadie en un ensayo diciendo, lee esto, firma. Esto para mí es mala práctica. Alguien tiene que sentarse. Si el investigador principal no está en aquel centro, habrá alguien en el centro que representa al investigador o le pide al médico habitual. Alguien tiene que asumir este papel de explicarlo a través de un diálogo, porque el papel no evalúa la capacidad de comprensión de la persona que tenemos delante. Y esto es importante. Y no valoramos si decide libremente o no participar, ¿no? La ley dice que hay que dejar constancia de este proceso en un documento firmado por ambos. Pero este documento, si no se ha hecho el procedimiento previo, para mí no tiene valor ni legal ni ético. Si el documento está redactado en un lenguaje comprensible para la persona que ha de participar en la investigación, puede facilitar el procedimiento. Y vale la pena redactar buenas hojas de consentimiento. La persona que no entienda lo que le expliquen o lo lea, después de preguntar o que no se le responda a sus preguntas, debería abstenerse de participar en el ensayo. Y asimismo, debería abstenerse si se pone como condición para asegurar la continuidad del tratamiento o no, se le informa que puede retirarse en cualquier momento. Y muchas gracias por vuestra atención.